Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos a la sesión para que comprendan y reflexionen sobre los planteamientos que vamos a estudiar. Además, les recomiendo anotar las dudas que puedan presentarse. Yo soy Leslie Mendivi y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza, a quien me da mucho gusto saludar. Él nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema fascinante relacionado con las matemáticas. Acompáñennos. En la sesión que estamos iniciando, aprenderemos a representar algebraicamente propiedades de figuras geométricas y a verificar la equivalencia de expresiones, realizando las transformaciones algebraicas. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de la misma. Por lo que les sugerimos tengan a la mano los siguientes materiales que seguramente necesitarán: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o un bolígrafo, su libro de texto de Matemáticas 2. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra al maestro Eduardo. Muchas gracias, Leslie. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué propiedades de las figuras geométricas conocen? Cuando estudié la secundaria me encantaba saber sobre las figuras y sus propiedades. Cuando usted dice, maestro, propiedades de las figuras, pienso en el perímetro y en el área. Así es, Leslie. Tanto el perímetro como el área son propiedades de las figuras. ¿Qué te parece si mencionamos algunas ideas sobre el perímetro y el área? Me parece muy bien, maestro. Se define el perímetro de una figura como la medida del contorno de la misma expresada en unidades lineales. Por otra parte, el área se define como la medida de la superficie comprendida dentro de un perímetro, expresada en unidades cuadradas. Me quedan claras las ideas sobre perímetro y área, pero ¿cómo se calculan, maestro? ¿Nos podría explicar? Claro que sí, Leslie. Para eso, quiero compartirles el siguiente audiovisual, con la finalidad de que analicemos los procedimientos que ahí se describen, para dar solución a los planteamientos que se presentarán. La cancha de fútbol siempre me ha parecido muy grande. ¿Cómo cuánto medirá? Podemos saber cuánto mide utilizando la fórmula del perímetro. Me parece buena idea. El perímetro de una figura geométrica se define como la medida total de su contorno, es decir, la suma de las longitudes de todos sus lados. De modo que para obtener el perímetro de una figura geométrica existe una expresión general o fórmula. Observa la siguiente tabla. Como puedes notar, la fórmula depende completamente del número de lados de nuestra figura y, en el caso del círculo, del valor de su diámetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figura geométrica cuando sus medidas se presentan por medio de expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras ligados por operaciones aritméticas. Por ejemplo, 3x más 2 o 5m menos 6. Veamos ahora cuál es el perímetro de algunas figuras cuando sus medidas están dadas como una expresión algebraica. Iniciemos con un rectángulo. Para obtener el perímetro de nuestra figura, debemos sumar sus 4 lados. En este caso, cada par de lados opuestos tienen la misma medida. Por lo tanto, usaremos la siguiente fórmula. Ahora sustituimos nuestros valores. Perímetro es igual a 5m más 2 más 5m más 2 más 8m más 4 más 8m más 4. Simplificando la operación queda 2 por 5m más 2 más 2 por 8m más 4. O bien, 2 por 5m más 2 más 8m más 4. Para finalizar, se suman los términos semejantes 10m más 16m y 4 más 8. El perímetro es igual a 26m más 12.
Ahora, calculemos el perímetro del siguiente círculo. La fórmula es: perímetro es igual a pi por diámetro. Sustituimos los valores de pi y diámetro. Perímetro es igual a 3.14 por 3x más 2. Resolvemos la multiplicación. Perímetro es igual a 9.42x más 6.28. Ahora calculemos el perímetro de este cuadrado. Nos piden calcular el valor de la variable que aparece en la expresión algebraica de perímetro. Primero, obtengamos la expresión algebraica del perímetro y después despejemos nuestra variable para saber cuál es su valor. Comencemos a resolver. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, igual a 150. Al tener un cuadrado como figura, sabemos que todos sus lados son iguales, de modo que la expresión dada, 6x más 3, sustituirá nuestro valor en los 4 lados necesarios en la fórmula para obtener el perímetro de nuestro ejemplo. Reducimos los términos semejantes, obteniendo como expresión final 24x más 12 igual a 150. Despejamos nuestra variable x, de modo que x es igual a 150 menos 12 entre 24. Resolvemos la operación y obtenemos x es igual a 138 entre 24. De modo que el valor final de x es 5.75. Observemos que el perímetro de cualquier figura puede calcularse a partir del resultado, aunque no tengamos el valor numérico de la medida de sus lados. Ya tengo las medidas de la cancha. De un lado mide 45 metros por 90 metros. Sí que está grande, ¿no? Muy bien, entonces es un rectángulo. Calculemos su perímetro. Va. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitar al maestro a que nos ayude a recuperar los aspectos más relevantes del contenido del video. Adelante, maestro. Gracias. Pudimos analizar y escuchar 2 ejemplos donde se interesa calcular el perímetro de un rectángulo y de un cuadrado. También se explicó que las figuras geométricas tienen una expresión general o fórmula que es útil para calcular su perímetro, aunque no tengamos datos numéricos. Por cierto, ¿qué acordaron hacer Mateo y Emma sobre las medidas de la cancha? Obtener la medida de su perímetro. Dijeron que mide 45 por 90 metros, así que su perímetro es 270 metros. Muy bien, Leslie. Es evidente que pusiste atención. Ahora pongamos en práctica la información para resolver algunas situaciones problema. Jorge leyó en un libro de matemáticas el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el perímetro de un terreno cuadrado que tiene por lado x menos 5? Consideren la explicación que se dio en el audiovisual. Las figuras geométricas tienen una expresión general o fórmula que es útil para calcular, en este caso, su perímetro o área, aunque no tengamos datos numéricos. En este caso, ¿cuál es la expresión general o fórmula? ¿Qué datos numéricos o elementos geométricos tenemos para calcular el perímetro? Pues, datos numéricos no tenemos, pero algebraicos sí tenemos. Cada lado del terreno cuadrado tiene por lado la expresión x menos 5. Así es, Leslie. Ahora, ¿qué expresión algebraica representa el perímetro del terreno cuadrado que mide por lado x menos 5? Pues, al ser un cuadrado y tener 4 lados iguales, ¿puede ser 4 veces x menos 5? Sí, puede ser. Este planteamiento, como dije anteriormente, viene en un libro de texto de matemáticas. Veamos qué respondieron 3 alumnos de segundo de secundaria que, al igual que Jorge y que tú, lo leyeron y lo resolvieron. Joshua representó el cálculo del perímetro del terreno cuadrado sumando la medida de cada uno de los lados, es decir, escribió P igual a x menos 5 más x menos 5 más x menos 5 más x menos 5. Joshua nos dijo que P representa el perímetro. Ruthie hizo lo siguiente, donde representó con P al perímetro. P igual a 2 por x menos 5 más 2 por x menos 5.
Graciela efectuó P igual a 4 por x menos 5 y Leslie nos dijo 4 veces x menos 5. ¿Quién de ellas y ellos realizaron correctamente la representación algebraica del cálculo del perímetro del terreno cuadrado que tiene por lado x menos 5? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué identificamos en las 4 expresiones algebraicas? Vamos a necesitar de su ayuda, maestro, pues quiero saber si vamos bien o en dónde nos equivocamos. Pienso que las 4 respuestas están bien, pues hicimos interpretaciones similares. Recuerdo que en una de sus sesiones mencionó que en matemáticas hay diferentes formas de representar una misma situación. ¿Eso podría aplicarse en este caso del cálculo del perímetro del terreno cuadrado? Así es, mi estimada Leslie. Vamos a analizar los razonamientos de los alumnos. Joshua realizó un procedimiento en apego a la idea de perímetro, que es sumar todos los lados de la figura en cuestión. De esta manera, Joshua sumó 4 veces x menos 5 y las igualó a P, que representa el perímetro. En el caso de Ruthie, podemos inferir que asoció 2 pares de lados paralelos, cuya medida es la misma. Para ello, establece la igualdad. P igual a 2 por x menos 5 más 2 por x menos 5. Esta expresión también permite identificar que Ruthie supone que el perímetro de la figura es P igual a 2B más 2A, es decir, el perímetro es la suma de 2 veces la base y 2 veces la altura. Graciela, en cambio, representó el cálculo del perímetro considerando que un cuadrado tiene 4 lados iguales, por lo que consideró abreviar la suma de los 4 lados como lo hizo Joshua, representando la multiplicación de la expresión x menos 5 por 4 y le igualó con P, que es el perímetro del terreno. En el caso de nuestra querida Leslie, su razonamiento fue equivalente al de Graciela, es decir, el perímetro del terreno es 4 veces x menos 5 o 4 por x menos 5. Al entender estas explicaciones, maestro, me gustan más las matemáticas. Me doy cuenta que nadie estaba equivocado. Más bien, cada uno de nosotros realizó una interpretación diferente pero equivalente para obtener el perímetro del terreno o para expresar el procedimiento para calcularlo. Así es, Leslie. ¿Qué te parece si invitamos a todas las personas que nos acompañan a calcular la medida del perímetro del terreno cuadrado que tiene x menos 5 por lado? La expresión algebraica de Joshua la podemos escribir como una suma vertical y al realizarla, su resultado es 4x menos 20. La expresión algebraica de Ruthie se puede resolver al multiplicar el binomio x menos 5 por 2, que es igual a 2x menos 10 dos veces, y queda la expresión P igual al binomio 2x menos 10 más el binomio 2x menos 10. Ahora sumamos los términos semejantes, de manera tal que el perímetro P es igual a 4x menos 20. ¡Excelente, maestro! Tanto Joshua como Ruthie llegaron a la misma respuesta. El perímetro del terreno es 4x menos 20. Así es, Leslie. Las expresiones algebraicas que modelaron Joshua y Ruthie son expresiones equivalentes. Veamos qué pasa con el procedimiento de Graciela. Sabemos que 4 veces x menos 5 es equivalente a 4 por x menos 5. Por lo tanto, si P es igual a 4 por x menos 5 y al multiplicar 4 al binomio x menos 5, tenemos que P es igual a 4x menos 20. ¡Wow! Sabía que una expresión algebraica podría tener una expresión equivalente, pero hoy comprobamos que puede tener 4 expresiones algebraicas equivalentes y lo comprobamos al resolverlas y obtener el mismo resultado. En este caso, sabemos que el perímetro o medida del contorno del terreno cuadrangular que mide por lado x menos 5 es 4x menos 20. Así es, Leslie. Allá en casa, ¿cómo van? Espero que al igual que Leslie hayan llegado a conclusiones equivalentes. Ahora pongan mucha atención, pues vamos a resolver un segundo reto. ¿Listas y listos? Juan Manuel, que disfruta resolver problemas matemáticos y más si se trata de modelos geométricos, en esta ocasión contestará las siguientes preguntas asociadas al modelo geométrico que se muestra. ¿Cuál es el perímetro de cada cuadrilátero que conforma el modelo geométrico? ¿Y cuál es el perímetro del modelo geométrico?
¿Y cuál es el área de la figura morada? Presten atención al modelo geométrico. ¿Qué información nos provee? ¿Qué figuras los componen? ¿Cómo son esas figuras? ¿Qué representan las letras A y X? Exploren el modelo geométrico y anoten las respuestas a las preguntas planteadas. ¿Sabe, maestro? Las figuras que componen al modelo geométrico me las imagino como piezas de un rompecabezas, con cuadriláteros. Pienso que quienes nos acompañan desde casa pueden elaborar su modelo geométrico si tienen hojas de colores y si no, pueden colorearlo. Es una buena idea. Ahora analicemos las características de cada uno de los 4 cuadriláteros que conforman el modelo geométrico. Sabemos la medida de uno de los 2 lados del cuadrilátero, azul, y por su forma podemos saber que es un cuadrado. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, todos sus lados miden X. Ahora, centrémonos en el cuadrilátero anaranjado. Por su forma, sabemos que es un rectángulo y observamos que tiene como lados A y X. Estas medidas son diferentes, por lo tanto, sus lados también lo son. Ello confirma que se trata de un rectángulo, cuya base mide A y su altura X. Ahora, centrémonos en el cuadrilátero morado. Por su forma, sabemos que es un cuadrado del lado A. Si vemos el modelo geométrico, podríamos pensar que el cuadrilátero verde no tiene medidas, pero a través del análisis que hemos hecho, sabemos que el cuadrilátero verde es un rectángulo y que mide de altura A y de base X. Vamos nuevamente a la imagen del modelo geométrico para analizarlo e ir contestando las preguntas que guiaron la observación del modelo. ¿Qué información nos provee el modelo geométrico? Ahora sabemos que al analizar su composición podemos deducir las características de las figuras que lo forman, así como ampliar datos como, por ejemplo, las medidas de algunos de sus lados. ¿Qué figuras lo componen? Ahora podemos contestar que se trata de 2 cuadrados, uno de ellos, el morado, que tiene por lado AA, y el cuadrado azul, que tiene por lado AX. Asimismo, el modelo geométrico está conformado por 2 rectángulos que son iguales. Su base es X y su altura es A. ¿Cómo son esas figuras? Sabemos que todas son cuadriláteros, ya que tienen 4 lados. ¿Qué representan las literales A y X? Representan los lados de los cuadriláteros de manera correspondiente. Muchas gracias, maestro, por el análisis del modelo geométrico. Con esta información podremos responder todas las preguntas. ¿Cuáles eran? Bien, ¿cuál es el perímetro de cada cuadrilátero y del modelo geométrico? ¿Y cuál el área de la figura morada? Ya vimos un caso donde calculamos el perímetro de un cuadrado con 4 expresiones algebraicas equivalentes. Apliquemos lo aprendido. Para responder a la primera pregunta, necesitamos calcular el perímetro de cada cuadrilátero. Hagámoslo. Consideremos el cuadrado morado, cuyo lado mide A. Su perímetro es P igual a más A más A más A. O P igual a 2A más 2A. O P igual a 4A. Ahora, centrémonos en el cuadrado azul, cuyo lado mide X. Hacemos el mismo razonamiento y su perímetro es P igual a X más X más X más X. O P igual a 2X más 2X. O P igual a 4X. Consideremos el rectángulo verde, cuya medida de la base es X y su altura es A. Haciendo el mismo razonamiento, su perímetro es P igual a más X más X. O P igual a 2A más 2X. O P igual a 2 por A más X. Por último, consideremos el rectángulo anaranjado, cuya medida de la base es A y su altura es X. Hacemos el mismo razonamiento y P es igual a más X más X. O P es igual a 2A más 2X. O P es igual a 2 por A más X. Las expresiones anteriores correspondientes a cada cuadrilátero son equivalentes y representan de forma diferente el perímetro de cada figura. Maestro, me queda muy claro. ¿Ustedes cómo van? No olviden tomar notas del procedimiento. Ahora, busquemos la respuesta a la segunda parte de la pregunta 1. ¿Cuánto mide el perímetro del modelo geométrico?
Plantémonos preguntas que nos ayuden a inferir información para obtener el perímetro del modelo geométrico. Una de esas preguntas puede ser, ¿cuál es la medida de cada lado? Excelente. Esa es una muy buena pregunta, Leslie. Analicemos el modelo geométrico. Sabemos que un lado del modelo geométrico está compuesto por un cuadrado y por un rectángulo. La conjunción y la podemos interpretar como una suma de los lados exteriores del cuadrado y del rectángulo que lo forman. Por lo que podemos decir que tanto la base como la altura del modelo geométrico son iguales a x más a o a más x. Esta información ayuda para determinar el perímetro del modelo geométrico, ¿cierto, maestro? Así es. Y podemos representar el procedimiento de la siguiente manera. P igual a más x más a más x más x más x más a. O P igual a 2 por a más x más 2 por x más a. O 2a más 2x más 2x más 2a. O P igual a 4 por x más a. O P igual a 4x más 4a. De esta manera, todas las expresiones anteriores representan al perímetro, pero de diferentes formas, es decir, son expresiones equivalentes. Bien, contestemos la última pregunta. ¿Y el área de la figura morada? Consideren que el área es una medida diferente a la del perímetro, ¿o me equivoco, profesor? No, tienes razón. El área se expresa en unidades cuadradas. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Sabemos que el área del cuadrado se calcula al multiplicar lado por lado, o bien elevando al cuadrado su lado. El lado del cuadrado morado es A, por lo tanto su área se representa como A igual a A por A, y el producto de A por A es A cuadrada. Las expresiones A por A y A cuadrada serían las únicas dos expresiones equivalentes. Bien, ahora analicemos el caso del cuadrado azul, cuya medida de sus lados es x. Su área se representa como A igual a x por x, y su producto es x cuadrada. Las expresiones x por x y x cuadrada serían las únicas dos expresiones equivalentes. Muy bien, maestro. Invito a quienes nos siguen desde casa a que registren sus ideas y reflexiones. Estos apuntes les pueden ser de utilidad para resolver otros problemas semejantes a los que hemos analizado en esta sesión. Maestro, ¿podemos ver otro ejemplo? Claro que sí. El modelo geométrico está formado por 7 cuadrados, todos iguales. La expresión de uno de sus lados de un cuadrado es de 2k menos p. ¿Cuál es el perímetro del modelo geométrico? Es un nuevo reto, pero pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Analicemos qué información tenemos para responder a la pregunta. Sabemos que todos los cuadrados son iguales. Por lo anterior, todos miden 2k menos p por lado. Y hemos establecido que el perímetro de un cuadrado es p igual a 4l, siendo p el perímetro y 4 el factor que representa los 4 lados del cuadrado y l que representa la medida de los lados. Por lo tanto, el perímetro de cada cuadrado es p igual a 4 por el binomio 2k menos p. Realizamos la multiplicación por 4 del binomio 2k menos p. 4 por 2k es igual a 8k y 4 por p es igual a 4p. Y obtenemos p igual a 8k menos 4p. Si un cuadrado tiene como perímetro p igual a 8k menos 4p, 7 cuadrados tendrán como perímetro 56k menos 28p, ya que el perímetro es igual a 7 veces 8k menos 4p, donde el factor 7 representa el total de cuadrados del modelo y el binomio 8k menos 4p el perímetro de cada uno de ellos. Al efectuar la operación tenemos p igual a 56k menos 28p, que es el perímetro del modelo geométrico. El procedimiento que usamos nos llevó a la respuesta de una manera práctica, pues pudimos emplear otras expresiones equivalentes como p igual a 2b más 2a o p igual a l más l más l más l, pero nos implicaría más cálculos. Favorecer nuestro pensamiento geométrico nos llevará a usar técnicas y procedimientos cada vez más refinados y eficientes.
También me doy cuenta de que en los modelos geométricos hay más información de la que pensamos. Al analizar sus características y propiedades, el análisis de los cuadrados y rectángulos nos han enseñado mucho en esta sesión. Así es, la geometría es una parte de las matemáticas que nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento geométrico. En la sesión de hoy aprendimos a representar algebraicamente propiedades de figuras geométricas realizando algunos problemas traducidos en expresiones algebraicas. Para calcular el perímetro de una figura, como hemos visto hoy, es necesario realizar la suma de todos sus lados. También aprendimos que cada lado de las figuras se ha representado con una expresión algebraica y hemos estudiado diversas expresiones equivalentes para calcular el perímetro o área de las figuras. Aprendimos que todas las expresiones algebraicas equivalentes representan lo mismo de diferentes maneras. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Así que los invito a revisar y aplicar lo aprendido apoyándose en su libro de texto de matemáticas de segundo grado, buscando el tema que estudiamos en la lección. Seguro tendrán menos dudas ahora. Confiamos en su capacidad para analizar y comprender lo visto hoy. ¡Listo! Terminamos. Queremos recordarles que elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan el reto de ser posible y sobre todo anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al profesor por la intervención en la sesión de hoy. Gracias, maestro. Gracias. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.